Bienvenidos. Este ha sido un fin de semana crucial porque este viernes el presidente de la República decidió oportunamente retomar un tema que antes se había dejado de manera políticamente populista, aquello de la castración química para violadores. Y ocurrió a raíz de lo que este sujeto que ven a mis espaldas ha hecho, que es pedir licencia al bloque de la bancada de RC5 por una acusación en la Fiscalía de violación de una menor de 12 años, lo cual precipitó una reacción sorpresiva en su bancada que lo expulsó y un desenlace todavía más revelador respecto al tipo de cosas que este incidente asqueroso de este tipo que tiene un segundo apellido muy similar a esa palabra, desentraña, sobre todo lo que tiene en las entrañas, esta enorme ballena que le llaman Revolución Ciudadana. Empecemos a recapitular la historia con esta nota que hizo Paul Romero de Ecoavisa sobre el caso del asambleísta Santiago Díaz Asque. El caso del asambleísta del correísmo Santiago Díaz, denunciado por violación a una niña de 12 años, llegó al Pleno de la Asamblea Nacional. Esta tarde, durante el segundo debate de la Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, la legisladora del oficialismo, Natalie Morillo, solicitó un punto de información para exponer el caso del legislador de la Revolución Ciudadana y solicitar al Consejo de Administración Legislativa que inicie el proceso para su expulsión. Vino el silencio cómplice. Y ahora quiero que me señale justamente usted quien está hablando. Atrás de usted existe una silla vacía, esa curul vacía, que les invito a todos a mirarla bien, porque no representa ausencia, representa todo lo que la Revolución Ciudadana se ha atrevido a normalizar. Morillo cuestionó a los asambleístas del bloque correísta porque, a su juicio, trataron de proteger y encubrir a Díaz por su militancia incondicional, a pesar de que conocían sus antecedentes. Increpó a la jefa de bloque, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez, para que actúe en el caso Díaz. La réplica llegó de inmediato. Veloz, a título personal, se sumó al pedido de expulsión de Díaz de la Asamblea. Yo soy una sobreviviente de una agresión sexual cuando tenía 4 años. Jamás voy a tolerar esos actos. Y por eso, incluso, respaldé y salí firmemente a que se expulse al señor Santiago Díaz. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. El desenlace de la intervención que vieron de Viviana Veloz fue mucho más allá, e igualmente conmovedor. Ella recordó que a los 4 años, y lo dijo públicamente, pues solo puedo repetir, fue violentada sexualmente, se quebró, su bloque la aplaudió y todos se retiraron. Eso explica mejor por qué, sin que haya concluido un caso contra este sujeto, en un grupo como RC5, que dice que siempre todos son inocentes hasta que en sentencia ejecutoriada se pruebe lo contrario, solo con los indicios, la acusación o la demanda, pidieron su expulsión. Y adicionalmente debe ser que conocen muy bien que seguramente el sujeto lo hizo, pero no desconocían antecedentes iguales o peores. Bueno,
¿Por qué cree que lo pusieron ahí? Para que tenga inmunidad, pues, tras todas las trafacías y delitos que había cometido. El asunto ha ido más allá, porque esto se originó en un chat que refirió Sergio Peña, también sacado de RC5, en donde citaba que Luisa González es candidata presidencial. Se había referido a la asambleísta correísta Yajaira Urresta como una tuerta de mierda. Y lo de tuerta que reconoce Yajaira Urresta que lo es, ya van a ver ustedes después, tiene que ver porque ella perdió un ojo en octubre en las manifestaciones que quisieron derrocar al gobierno de Lenín Moreno en el 2019, en lo que ella llama luchas sociales. Fausto Yepes le consultó a esta señora Luisa González de la materia para FM Mundo. Todo esto nace de un Twitter, de un X que pone Sergio Peña, y en el cual dice que yo me he referido en malos términos a la señora Yajaira Urresta, y allí él pone una frase que yo jamás en mi vida, jamás he utilizado, ni en forma privada ni en público, porque jamás me expreso de esa manera, y quiero ser muy enfática en esto. El señor dice que es un chat mío con Eduardo Francolor. Ya Eduardo Francolor le contestó, y quiero ser clara, yo no chateo con el señor Eduardo Francolor. Ella me llama por teléfono, yo venía en la carretera, estoy en territorio, me llama y me dice: estimada Luisa González, te pido que me aclares la publicación. Cuando yo veo, pues el chat que pone es un chat público donde está toda la bancada, y le contesté y le puse: en serio, Yajaira, en serio, jamás en mi vida me he expresado así, no lo haría, y aquí todos me conocen como soy, y ese descriteriado miente, y lo voy a desafiar a ver que publique los chats que yo jamás chateo con Eduardo Francolor. Ve la entrevista de Fausto Yepes en FM Mundo, que desde luego es más completa y pinta un panorama también más completo de esta señora. Yo desde 2019 no entrevisto correístas, ni los voy a entrevistar tampoco, aunque son protagonistas desde luego de noticias públicas todavía. Y por eso el programa de hoy. Más allá de esto que parezca ser chismografía de bajezas, es porque estos incidentes han descubierto la clase de organización política que venimos reiterando es la Revolución Ciudadana, una organización delincuencial, le llamó alguna vez Alfonso Pérez Serrano, que es uno de nuestros invitados hoy, porque fue atacado por Santiago Díaz Azque y sus Popeyes, y otro, el analista y articulista de Expreso, Gerardo Modesto Apolo. Con ambos analizaremos las implicaciones de este partido político que desde hace rato yo también he identificado como el brazo político del crimen organizado. Y sigue tan campante. Y es muy influyente en la Asamblea. Es también lo mismo en el país. No olviden que tuvieron una votación de 42, 43%. Y se infiltran a cada rato por todas partes donde pueden, en el gobierno y en el Estado. Hay un correísta puesto en la terna para la ANT que trabaja con Pavel Muñoz y tiene cuestionamientos en la Contraloría. ¿Hasta cuándo? Seguramente hasta que hagamos memoria como esta noche y no olvidemos para siempre. Yo solamente te pediría eso. Controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito.
democracia. Bienvenido, doctor Gerardo Modesto Apolo. Una primera impresión suya de estos hechos que apretadamente he recapitulado. No existe otra palabra que le quepa mejor que repudiable. No me sorprendo porque la historia del correísmo ha sido constante y continuamente por encubrir este tema de las violaciones a menores de edad. Ya vamos a desarrollar el tema, pero lo que sí me gustaría es completar aquella definición que tú diste sobre la Revolución Ciudadana en el sentido de que es el brazo político de la delincuencia. Yo te diría que la Revolución Ciudadana, por todas las características que vamos a ver en el análisis, es una estructura delincuencial con fachada política y con eslogan revolucionario. Ya vamos a desarrollar por qué. Reúne todas las características que deben reunirse para considerar a un movimiento, una estructura que funge ser política y que en realidad es una estructura delincuencial. Gracias. El mismo pedido para empezar a Alfonso Pérez Serrano, director del periódico digital Ecuador en Vivo. Su primera visión inicial de estos hechos que rápidamente he recopilado. Carlos, gracias. Debo comenzar diciendo atrevidamente que el título del programa no debería ser un truán, sino otro truán en la Revolución Ciudadana. Eso es mucho más claro hablando desde el punto de vista moral. Y como sabes, a mí me gustan decir las cosas por su nombre. La Revolución Ciudadana es, como bien decía el invitado, el doctor Apolo, a quien mando mi cordial saludo, es una estructura delictiva, es una estructura delincuencial. Sí funciona, es como funcionan las franquicias estas del socialismo del siglo XXI, donde han logrado tomar todos los poderes. Así funcionó en Argentina. Hoy mismo están tratando de destituir al presidente Milei. Así funciona en Venezuela. No hay forma de ser miembro de la Revolución Ciudadana sino, o tener un puesto importante en la Revolución Ciudadana si no se es realmente parte de una estructura delictiva. Okay. Prosigamos por allí entonces. Lleguemos hasta ahí, prosigamos por allí. Debe haber gente que no sea delincuente, pero bueno, esas personas seguramente tienen intereses en llegar a un cargo público, a una candidatura. Okay. Seguramente sean personas sanas. Todavía. Lleguemos hasta ahí, Alfonso. Si se quedan adentro se van a corromper, porque así funciona. Y de eso hay pruebas más que suficientes que las podemos... A eso justamente quiero ir. Ok, prosigamos por ahí. Sí funciona, dice Alfonso Pérez Serrano. Lo grave es que fue advertido no solo hace años por él, sino recién por Fausto Yepes, entre otros, entre el Amazonas, cuando reseñó que Santiago Díaz Asque llegará a la Asamblea. Díaz Asque llegará desde el 14 de mayo a la Asamblea Nacional como alterno de la electa Priscila Schettini. Schettini no podrá posesionarse ya que perdió sus derechos políticos por un caso de violencia política de género en contra de la fiscal Diana Salazar. En entrevista con el portal Pulso Político, Schettini asegura que Díaz es el hombre de la Revolución Ciudadana y escogido a la interna del movimiento. Supe que era mi compañero Santiago Díaz, el alterno, ¿no? O sea, eso corresponde también a temas internos del partido, de votación, de cómo se posesiona cada uno de los candidatos, ¿no? Y eso hay que respetarlo y es así. Es un compañero de la Revolución Ciudadana, así que la curul no se ha perdido. De Santiago Díaz se sabe oficialmente que en el sector público se vinculó desde el 2009 como subsecretario de la Presidencia de la República. En 2010 llegó a la Secretaría Nacional del Agua y en el mismo año estuvo al frente de la inexistente Refinería del Pacífico como gerente. Más adelante en la Secretaría Nacional del Agua. Según los registros de
Contraloría en 2014 tuvo su paso por la siempre cuestionada Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, y enseguida como tesorero del Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente, hacia el 2016, llegó hasta la Unidad de Negocios de Hidroagoyán, trabajando para la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. No obstante, esta versatilidad lo habría convertido en un gran operador de la Revolución Ciudadana para otros temas. Así quedó claro en el caso Ligados. En uno de los audios que constan en el expediente, Augusto Verduga se refiere a Santiago Díaz como quien debía salvar a la Liga Azul de la destitución. Y se refiere a él en tono de reproche. Se supone que Virgilio Hernández se supone que debería ser el gran articulador de todo esto. Ese lobby que se tiene que hacer con los jueces de la Corte, tratar de averiguar. O sea, que no puede ser que Alan y yo tengamos que enfrentar estas cosas, que nosotros mismos tengamos que hablar con asesores de los jueces, exponiéndonos eso. Sé que Santiago Díaz nos había encargado de estas cosas. ¿Qué pasó con Santiago Díaz? No, que Santiago Díaz está para otro... No sé qué. Díaz también es recordado por una denuncia que enfrenta desde el 2018 por un caso de tortura en el que la víctima sería el periodista Alfonso Pérez. Y vuelvo a Alfonso Pérez. Lo tuvimos aquí hace un par de meses, justamente para recordar sobre otra coyuntura lo que él había tenido que vivir, soportar, denunciar y superar. ¿A qué se debe, Alfonso, que la denuncia que usted presentó en la Fiscalía no haya prosperado más allá de eso? Y que un individuo como este sea otra vez elegido nada menos que legislador y cuente con las prerrogativas que eso significa. No puedo decir qué pasó en la Fiscalía porque no sé qué pasó en la Fiscalía. Casos de violaciones de derechos humanos tienen que tramitarse de oficio. De manera que yo no entiendo por qué la Fiscalía se detuvo ahí. Sería bueno que ahora la Asamblea Nacional pida que se reabra este caso, Carlos. Pero lo que tengo que decir es que este Santiago Díaz Asque, ahora el correísmo se quiere lavar la cara con la remoción de este individuo. Santiago Díaz es un elemento de altísima peligrosidad. Es un tipo que toditos de estos correístas lo conocen. Es imposible que no lo conozcan porque despachaba desde el despacho de Correa cuando Correa era presidente. Hacía inteligencia y espionaje a los propios funcionarios de la presidencia. Así que no se hagan los cojudos los correístas porque toditos lo conocen y saben perfectamente la clase de individuo es. Y si está en la lista fue por orden de Correa porque es perro de Rafael Correa. Ya, qué bueno que usted lo recuerda. Vamos a eso antes de requerir nuevamente la opinión de Gerardo Modesto Apolo. Milton Pérez, en una reseña reciente en Teleamazonas, se refirió a este individuo mientras era Lenín Moreno presidente. Lo van a ver al final de la nota en un círculo, porque ahí también trató de infiltrarse. Y luego van a ver cómo Andrés Páez le muestra a Andrés Carrión, en su programa de Hora 25, los expedientes de este sujeto. Y eso no el año pasado, hace algunos años. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó hoy el mercado de Carapungo, al norte de Quito. En su cuenta Twitter escribió: almorzar en el mercado de Carapungo es disfrutar de los sabores tradicionales del Ecuador y recibir el cariño y aprecio de la gente. Esta visita no constaba en la agenda oficial de la presidencia. Verá, documentos generados sobre las actividades de los opositores al dueño del portal Ecuador en Vivo, Alfonso Rafael Pérez Serrano. Mire, la ficha que tiene un periodista en la SENAIN, y por si acaso a usted también le están espiando. A mí también. Mire, este señor, Santiago Díaz, es el que agrede a los ecuatorianos. Fue detectado en Galápagos agrediendo. Y aquí están todos los integrantes del grupo de él. Este, por ejemplo, es venezolano. Aquí están los integrantes. Ya sabemos quiénes son los agresores. Como vieron, la fecha de eso fue el 5 de marzo del 2017. Volvamos a la definición que usted ensayaba de qué es RC5, que quizá explica lo que todavía asombra. Claro, y coincidiendo con el otro invitado, que decía que es plenamente conocido dentro del correísmo este sujeto, no vale ni la pena mencionarlo. Este sujeto dentro de la estructura del correísmo, Carlos, era más conocido que portero de chongo. Perdóname la expresión, porque, a ver, y voy a hacer mías las palabras de el invitado también, en el que no se hagan los cojudos, por una sencilla razón, Carlos. No debemos de olvidar que el correísmo
pagó cerca de $39.000 para la elaboración de un estudio para el tema del Plan Nacional del Abuso Sexual Infantil, que nunca lo puso en vigencia, nunca lo aplicó. Durante el gobierno de Correa, en el periodo del 2013 al 2017, se archivaron 372 casos de violación a menores en escuelas y colegios. 51 casos fueron inadmitidos y 77 casos se encuentran aún pendientes de resolución, lo cual nos da un gran total de 500 casos de violación infantil que hasta ahora duerme el sueño de los justos. Es decir, hay un patrón de permisividad y de o de fomento y de encubrimiento de eso. Ok, a eso nos referiremos con algún detalle cuando volvamos. Y cite además un tuit reciente de Marta Roldós, que desgraciadamente escribe poco en X, pero cuando lo hace, escribe espeso. La purga forzada en el bloque de RC5 que recién descubre la clase de truanes que aloja podría extenderse a su partido si tuviera otro líder. Lo importante por ahora es que no contamine a toda la asamblea. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es por OnePlus, WUAN, canal 14, el mismo número en las 3 primeras cableras que ven en pantalla, CNT, Extreme, Claro TV. En la cuarta que ven ahí, que es Zapping, el canal es 41. Eso sí, al día siguiente, 6 de la mañana, un horario mucho más cómodo para varios de ustedes. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portada principal y página de noticias. El director justo del programa, del portal, es el que está invitado, Alfonso Pérez Serrano. El otro invitado es Gerardo Modesto Apolo. Ayer anuncié que el periódico cerraba. Al final de la emisión le preguntaré si se concretó yo o cuándo se va a concretar. Y he recibido una cantidad de llamadas de lamentos y de felicitaciones por la tarea que han cumplido, no por el cierre. Si alguno de ellos, más allá de eso, cree que puede estructurar un programa financiero para el periódico, y de paso eso no me ha pedido Alfonso, esa sería la mejor solidaridad. Si no, les agradezco. Como les dije, yo no soy socio, miembro, ni siquiera articulista. Soy un agradecido con ese espacio que acogió mis programas desde el 2014, cuando todos se morían de miedo, y puse una entrevista que se llamaba Ahora quemarropa. Aquí está una de las que nunca se ha muerto de miedo, Marta Roldós. Dice Marta: el caso del asambleísta Díaz es solo la última cuenta de una sarta de casos de abusos sexuales encubiertos por la RC, lo que estaba empezando a reseñar Gerardo Modesto Apolo.
Empezando por Glass Viejo, el caso de la violación en la Embajada de Ecuador en Costa Rica, el caso del Principito, donde la primera dama Anne Malherbe intervino y prosigue ella. La explosión de violaciones multitudinarias en planteles escolares encubiertas por Augusto Espinosa, entonces ministro de Educación, cuya investigación llamada caso Ampetra fue archivada por Silvia Salgado en la Asamblea. Estos casos salieron a la luz gracias a la valentía de la familia de las víctimas, de periodistas y de la sociedad civil, y fueron activamente encubiertos, la palabra que usó Gerardo Modesto, ¿ya? Encubrimiento, dijo usted, ¿verdad? Encubiertos por el gobierno de Correa y sus asambleístas, incluyendo mujeres. Una práctica, proteger pederastas, que ojalá vea su final. Ahora, para entender cómo empezó el desgrane, si es que es eso. Sergio Peña reveló por qué había hecho estas publicaciones de una declaración para TC Televisión. En este caso, si se sabe que se tiene pruebas contundentes, como fue mencionado por parte de la bancada dentro de esa reunión, sí deberían ser sobre todo radicales en este tema, porque estamos hablando de una menor y estamos hablando de gente del círculo íntimo de Luisa González. Entonces no podemos ser simplemente o solapar esto con un comunicado escueto, cuando para otras cosas somos radicales. Y adicional a eso, señores, presentaron un proyecto de ley para poder consentir las relaciones sexuales con menores, con niños, para mí niños, no adolescentes, niños, porque una persona a los 14 años sigue siendo un niño para mí, para que puedan consentir relaciones sexuales con adultos. ¿De qué estamos hablando? Se oponen a todo en la Asamblea, pero vienen a presentar proyectos de ley para destrozar y abusar de nuestros niños. Y hoy hablan de que mi tuit revictimiza a la niña, cuando yo no he puesto nombres de la niña, ni mucho menos. Pero la peor revictimización es ser solapadores y encubridores de este delito tan atroz. Y cuando salgan los chats, porque Luisa, te voy a sacar los chats en algún momento, estoy respetando el debido proceso, ahí vamos a ver dónde te escondes. Bien, dicen que no hay peor cuña que la del propio palo, pero no voy a lo anecdótico, sino a lo importante. Una reforma así al COIP, ¿qué sentido tiene? Y trato de encontrar una explicación. Dada la evolución de la tecnología, principalmente, muchos sostienen que los menores a partir de los 14 años tienen la madurez de los adultos, aunque no tengan esa edad todavía. Y por lo tanto, el consentimiento de ellos para relaciones sexuales no está viciado. He visto la modificación que propuso Peña, no, la que propuso Díaz Asque, perdón, la que critica Peña, y exige una serie de requisitos, como que no haya una relación de poder del uno sobre el otro, como que sean más o menos etariamente contemporáneos, etc. Aún así, ¿sigue siendo inadmisible? Yo considero que sí, Carlos, por una sencilla razón. La madurez no se adquiere necesariamente por la edad, como también resulta el tema de la inmadurez. A los 14 años hay personas que han vivido, hay chicos, chicas que han vivido lo que personas de 40, 50 años no han vivido, les ha tocado una vida muy dura y han tenido que madurar a golpe y porrazo, como se dice vulgarmente. Y entonces podríamos decir que es un tema de horas. Pero recordemos también que a los 14 años una persona psicológicamente no está totalmente madura y puede ser objeto y sujeto de engaño, puede ser objeto y sujeto también de amenazas y temor. Y entonces es muy subjetiva la línea. Y yo creo que cuando la línea es muy subjetiva, tú no puedes dejar la puerta abierta para que alguien que con astucia, engaños o amenazas pueda decir el día de mañana consintió. La primera impresión fue que este sujeto, Santiago Díaz Asque, estaba buscando curarse en salud o sacar adelante una legislación que cuando se divulgue su caso fuera aplicable, aunque retroactivamente no es aplicable. Viendo el texto se entiende que lo que él proponía reformar no lo beneficiaba a él. ¿Eso lo libra de culpa o de acusaciones? No necesariamente por una sencilla razón. Esto no es nuevo, es una práctica vieja y te va a sorprender quién lo hacía. Adolfo Hitler, cuando cometía sus trafacías, luego cogía y hacía que se dicten normas que justamente sirvan para que a futuro no sea condenado por esas trafacías. Y entonces, claro, ¿qué es lo que espera este tipo de, no sabría decirte si personas, estos seres, por
por poner algo. Sí. ¿Okay? Son monstruos realmente. Sí. Esperan primero que no sean descubiertos. Acuérdate que cuando él lanza esta ley pensaba que nadie estaba enterado, no ser descubierto, y entonces si después salía y venía entonces, ya una vez aprobada esta ley, luego era descubierto, el tema ya estaba curado en sano. Así que no es una práctica nueva, es una práctica vieja, ya sabemos de dónde viene, y eso ratifica la perversidad de esta gente. Antes de volver con Alfonso Pérez Serrano, algo que aquí se ha recordado y que recapituló muy bien recién Lenin Artieda en este reportaje de Coavisa. No son pocos los ejemplos en los que el correísmo ha estado cerca de casos de abusos sexuales a menores de edad. El primero del que se tiene registro es el de Floresmilo Villalta. Él fue sentenciado a 16 años de prisión por haber violado a una sobrina menor de edad. Su defensa manifestó que la acusación era falsa, una retaliación por su activismo contra actividades madereras en Esmeraldas. El correísmo lo incluyó entre los beneficiarios del mandato constituyente que dio amnistía a los perseguidos por delitos políticos, defensa de recursos naturales y el ambiente. La amnistía no correspondía porque su sentencia era por un delito común. Allí entró la Corte Constitucional presidida por el correísta Patricio Pazmiño, ratificó la amnistía y permitió su liberación. Otro caso que orilló al correísmo fue el de Jorge Glasviejo. Él había sido rector de un colegio y fue sentenciado en 2014 a 20 años de prisión por violación a una menor de 14 años. Esto ocurrió en 2011. La menor quedó embarazada. Glasviejo fugó del país y en 2014 fue deportado desde Paraguay. Glasviejo fue padre del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, hoy sentenciado por algunos casos de corrupción. Glas Espinel, cuando su padre fue denunciado, dijo que no tenía ninguna relación con él. Otro caso fue el del Principito. Un profesor de natación violó a un niño de 4 años. El gobierno de Rafael Correa intervino para que se le conceda un habeas corpus y recupere la libertad. La justicia, su justicia, sustituyó la prisión preventiva por presentación periódica, aunque eso no se podía hacer. La primera dama de entonces, Anne Malerv, y otros profesores del colegio donde trabajaba el violador públicamente lo apoyaron. El abogado personal de Rafael Correa se hizo cargo de la defensa del agresor sexual y él se manifestó a favor de su inocencia. La policía lo capturó un año después de que fuera sentenciado a 22 años de cárcel. El 7 de noviembre de 2024, los asambleístas correístas dejaron sin quórum a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, cuando el académico Arduino Tomasi explicaba cómo entre 2011 y 2013 se dispararon los casos de trata de niños, niñas y adolescentes. Según Tomasi, se debía investigar la relación que Pablo Aníbal Izquierdo Pinos tuvo en el crecimiento de estos casos. Izquierdo había sido detenido el 10 de julio del 2024 por distribuir imágenes de abusos sexuales a niños entre los 8 y 12 años. La investigación policial contó con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Gracias, Lenín, por ayudar a hacer memoria para no repetir la historia. Antes de recurrir nuevamente a Alfonso Pérez Serrano, permítanme recordarle que nos pueden seguir por YouTube y Facebook de Ver a Su Manera. También estamos en Extreme, por canal 15 de Vito TVO o 709, DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En RTU nos ven por esas dos cableras y todas las demás del Ecuador, gracias a lo cual tenemos entre 40 y 45 mil hogares conectados por ellas todos los días al programa. 10.000 más o menos se unen en radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, ese es 89.3 FM desde Puerto Viejo para todo Manabí. La Bonita del centro del país, esa también es 89.3 FM desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana por Radio Sucesos de 8 a 9, Félix Narváez, y a las 13, el de debate de Centro Digital. Alfonso, sin prejuicio de que comente lo que hemos retomado y reseñado, no pudo conseguir el productor por el programa de ahora aquel famoso video que usted logró luego rescatar, donde graban cuando lo patean y lo golpean y lo derriban al suelo tras llegar al aeropuerto de Quito,
un vehículo chocar al suyo, un carro largo, station wagon viejo, usted bajarse a reclamar y recibir esa paliza, luego de lo cual los ubicó, el carro fue una denuncia a la fiscalía, etcétera. ¿Qué tuvo que ver en esta cuestión Santiago Díaz Asque? Carlos, permíteme, antes de contestar eso que te lo digo de inmediato. Excelente el trabajo que ha hecho Lenin Artieda. El caso, ¿por qué yo digo que son una estructura delictiva y que no tienen una base moral? Porque cuando le dieron la amnistía a Flores Milo Villalta con el mandato 4 en la Asamblea de Montecristi, lo hicieron con el voto de los asambleístas del correísmo que tenían mayoría. Ahí nadie dijo nada. Se sabía que Flores Milo Villalta era un violador, tenía una condena y nadie dijo nada. Entonces no pueden ahora hacerse los pendejos de no saber qué clase de gente son los que mandaban en la Revolución Ciudadana. Y siguen mandando, Rafael Correa sigue mandando. Santiago Díaz era un operador que trabajaba, para responder tu pregunta, que trabajaba directamente desde el despacho de Correa. Desde ahí hacía espionaje al propio personal de la presidencia. Pero adicionalmente, él se encargaba de manejar, de utilizar a una pandilla de delincuentes comunes que hay aquí en Quito que se llaman los Popeyes, quienes tienen muchos casos pendientes con la justicia, y a quienes protegían desde la CNI a cambio de utilizarlos como fuerza de choque para este tipo de agresiones como el caso mío y muchas otras. Carlos, el caso mío, lo único que tiene de diferencia es que yo logré obtener las pruebas posteriores. Yo pude evidenciar. Yo no sé cuántas otras cosas haya hecho este sujeto. Sé de algunas. Lo de Lourdes Tibán fue organizado por él. El ataque a Guillermo Lazo cuando salía del estadio fue organizado por él. Todo lo que Correa necesitaba para amedrentar a patadas a quienes le hacíamos oposición a propósito de eso, Alfonso, a propósito de eso, utilizaba a Santiago Díaz. Para eso era usado Díaz. Alfonso, entonces él, con recursos de la CNI, según la documentación que entregué a la fiscalía, era el que organizaba esto. Por Alfonso, eso es mi pedido de que no nos corramos del eje que realmente nos debe importar. Si bien es cierto que los otros delitos como los de violación, trata de blancas son aberrantes. Ok, escúchame un ratito. Cuando hicimos el programa contigo, y perdonen el tuteo porque evidentemente somos amigos, muy buenos amigos, me llamó alguna gente a decir, oye, esta cuestión es sospechosa. Esto no fue planeado por tu amigo. ¿Cómo así tu amigo tenía la grabación de que lo estaban pateando y apaleando y torturando? Y está bien que haya malicia de ese tipo, ¿no? Sin que entremos a detalles que yo los conozco. ¿Cómo fue que pudiste grabar tu propia paliza? Carlos, cuando yo tomé conciencia de lo que pasaba, porque en la grabación se ve que yo me paro, pero yo no recuerdo el momento que me paré, ni siquiera recuerdo haber estado sobre el césped. Bueno, cuando yo me levanto, veo una moto estacionada y yo pensé que la moto había parado para ver qué estaba pasando y que gracias a que la moto se paraba, ahí estos huyeron para no tener que dar respuestas a la persona de la moto. Pero en el año 2008, 2 años más tarde, llega a mi oficina en Quito un CD con un video y unos PowerPoints con la grabación que se había hecho desde esa moto de la paliza que me dieron. Y ahí había un organigrama completo de cómo operaba la CNI para diferentes tipos de acciones. Ahí estaban los nombres de quién habló con él la fiscalía para que en la unidad de flagrancias no les detengan a estas personas, sino que les escondan en unas oficinas administrativas para que se nieguen a tomarme testimonio en la unidad de flagrancias aquí de Quito, en la Avenida Patria. Suficiente, tenemos que seguir. Pero esta aclaración era fundamental y me acuerdo que esa vez, desde luego, metido en la dinámica y la narración del caso, no hice la pregunta. ¿Cuándo volvamos? Gerardo Modesto Apolo, sobre el curso que ha tomado este caso. Ahora una asambleísta que llama a otra, como me oyeron al principio, la otra que niega lo que ha sucedido y de repente una intervención en la cual una de los miembros de la bancada recuerda que ella fue violentada sexualmente a los 4 años.
La purga forzada en el bloque de RC5, que recién descubre la clase de truanes que aloja, podría extenderse a su partido si tuviera otro líder. Lo importante por ahora es que no contamine a toda la asamblea. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Muchos ecuatorianos están sobreendeudados. 3 de cada 10 personas tienen acceso a crédito de la red de instituciones financieras. Quienes se sobreendeudan tienen opciones. Con una estrategia clara puesta en acción, toda deuda tiene solución. Pero empresas públicas como CNT cobran deudas ilegales. Hay deudas que son ilegítimas desde su origen. Una guía para pagar sin complicarse más. Cuando usted paga de contado, el acreedor tiene mayor disposición a perdonarle intereses, recargos e incluso en algunos casos hasta parte del capital. Y las preguntas necesarias para despegar las dudas. ¿Cómo evitar la percepción de que usted es un especialista en ayudarles a hacer trampas a los deudores? Entrevista veraz a César Coronel Garcés, abogado experto en asesoría para pagar deudas. El 70% de la gente está expuesta al chulquero. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Por macro digital nos pueden ver en los Estados Unidos. 15.000 hogares más o menos se conectan solo en esa cablera a esta hora. También en España a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador. Destaco siempre Galápagos, en donde llegamos, entre otras cableras, por esa, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchulas, Pichincha. Miren, Patricio Díaz de Coavisa destacó que a partir de lo que estamos reseñando, el correísmo llegó ya a su quinta baja. El correísmo tiene la quinta baja entre sus legisladores. Este jueves, Yajaira Urresta anunció su separación de la Revolución Ciudadana. Su decisión nace de una publicación de su ex compañero del movimiento, Sergio Peña, que mencionó cómo se refería a ella la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, según chats de Eduardo Franco. Se remite a mí de una forma despectiva, baja, grosera y a la vez falta de sororidad, llamándome tuerta de mierda. El día de ayer le escribí y le llamé a la señora Luisa González, medios de comunicación, recibiendo lamentablemente como respuesta aún más dolorosa de la frase con que ella se refiere a mí,
diciéndome que tengo que aclararte. Ella también se refirió al caso por violación a una menor del legislador correísta Santiago Díaz. No puedo ni quiero callar lo ocurrido con el legislador de este movimiento, hija de una militante, de una colaboradora y asesora de la señora Luisa González. Es un hecho atroz. Y aquí le quiero recordar, señora Luisa González, que yo llegué al partido por lucha social, no porque me he vendido, ni tampoco por favores sexuales con nadie. Mientras tanto, la Comisión de Participación Ciudadana iniciará una investigación por el caso del legislador Santiago Díaz. No se ha comentado aún en qué términos. El CAL, este viernes, definirá si acepta o no la licencia solicitada por ese asambleísta. Para quienes no estén muy familiarizados con el término sororidad, es la solidaridad de una mujer con otra principalmente, entre otras connotaciones similares. ¿Qué prever o exigir, o no cabe nada esperar más en esta línea, a RC5 tras ese proceso gradual pero sostenido de implosión que estamos viendo? A ver, sí, RC5 ha sido catalogada por varios articulistas, por varios políticos, como un brazo político de la delincuencia organizada. Debería desaparecer, simple y llanamente, porque digamos que está carcomiendo lo que en realidad debería ser la política. Y muy corto te digo por qué es un cártel delincuencial. Para que exista un cártel delincuencial político se necesita corrupción sistemática, el uso del aparato estatal y enriquecimiento ilícito. Los casos sobornos, casos de Brecht-Pollitt, etcétera, así lo ratifican. Impunidad estructurada con mecanismos legales y judiciales. El exceso de la utilización de los recursos constitucionales lo demuestran. La cooptación de instituciones de control y funciones del Estado como legislativo, judicial, etcétera. Los mismos casos que se han estado investigando por parte de la Fiscalía así lo determinan. El otro es la narcopolítica y lavado, vínculos de financiamiento ilegal. Norero, Salcedo lo han dejado en claro también, y ahora también lo salpica con el tema del financiamiento de la campaña de la ex candidata del correísmo. Violencia y amenazas, hemos visto el tema de los pepes y hemos visto el tema de los CDRs. ¿Te acuerdas del día del camping que estaban entrenando sí, a las... Cierto, en las faldas del Pichincha. Efectivamente. Era un picnic. Era un picnic. Y después del picnic se armó la puñetiza bailable del 19 y del 21 en el año 2019 y en el año 2021, con las marchas del indigenado, y donde hubo infiltrados también que pertenecían, se decía, a estos CDRs venezolanos que vinieron con lanzacohetes caseros, con escudos caseros y con una verdadera artillería que respondía a hechos dentro de una guerra asimétrica que se denomina, que es simple y llanamente utilizando medios caseros, hacer una guerrilla dentro de la ciudad, una guerrilla urbana. Está claro. ¿Por qué una organización así, camuflada en la política, no puede ser proscrita? El Código de la Democracia debería tener disposiciones que lo habiliten o faciliten. Acaba de ser vetado parcialmente por el presidente, felizmente, en otros temas, principalmente porque eliminó la paridad de género. Pero a propósito del presidente, ¿qué hacer con esta medida drástica que tomó hoy? ¿Cuánta relevancia o utilidad puede tener? La castración química de los violadores. Cuando volvamos. La purga forzada en el bloque de RC5, que recién descubre la clase de truanes que aloja, podría extenderse a su partido si tuviera otro líder. Lo importante por ahora es que no contamine a toda la asamblea. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto.
Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Emitimos desde el canal 24/7, que tiene la prerrogativa de poder subir el programa de paso una hora antes. Están en todas las cableras que ustedes pueden ver en pantalla. Antes de tratar lo de la violación, la castración química de los violadores, Marcela Guiñaga, prefecta de Guayas, correísta, dijo: no escribo como prefecta, lo hago como mujer, como tía, como hermana y como hija, cuando una niña es violentada y no hay espacio para el silencio. Eso no se justifica, no se maquilla, no se calla, se investiga, se sanciona y se castiga con todo el peso de la ley. Que caiga quien tenga que caer, porque una sociedad que no protege a sus niñas está podrida desde adentro. Porque ella sigue en ese partido después de todo lo que ha constatado y vivido. Esa es la pregunta que debería responder a quienes se la hagan, que son sus partidarios, yo no. Y lo que el presidente Noboa dijo hoy: pensaron que el poder los iba a proteger como antes, como siempre. Esta vez no, los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel. Y eso es lo que plantea la reforma constitucional que acabo de enviar. Ahora será el turno de la Asamblea. El país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores. ¿Qué es esto de la castración química y cuán útil puede resultar? A ver, como penalización podría ser, digamos que disuasiva de alguna u otra manera, pero el resultado final ante un ser perverso es el inclinado al mal y se complace en hacer el mal. Ante un ser perverso, insisto, sería poco efectivo por una sencilla razón. Un ser perverso no necesita necesariamente un pene para coger y violar. Recordemos que la violación es la agresión sexual hacia un ser, sea este mujer, hombre, niño o adulto. El tema es, ¿qué pasa si este perverso coge y agrede sexualmente con una botella, introduciendo el pico de la botella, un palo, un consolador? O sea, el hecho de que se le extirpe el órgano, si se lo llegara a hacer, que no es este caso, o de que el tipo no pueda tener erección, no lo deja de convertir en violador. Por supuesto, porque la violación es el acto físico, ¿no verdad?, forzado sexualmente contra una persona, y el perverso tiene la perversión en la psiquis. Y entonces, como el hacer el mal es lo que lo complace para sentir este placer, puede utilizar cualquier medio, así no tenga erección o así, en el peor de los casos, lo castren o lo amputen. Como acaban de ver, esto puede sentar un precedente o significar un disuasivo, según dijo Gerardo Modesto Apolo, pero no acaba con el origen del mal, que es su psiquis perversa. Al volver, las conclusiones de nuestro invitado y las mías, sobre todo lo que esto ha descubierto. Yo diría, no que descubierto, evidenciado, tampoco evidenciado, recordado, de lo que significa una organización delincuencial descrita como cártel político por Gerardo Modesto Apolo. La purga forzada en el bloque de RC5, que recién descubre la clase de truanes que aloja, podría extenderse a su partido si tuviera otro líder. Lo importante, por ahora, es que no contamine a toda la Asamblea. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos.
Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Con las conclusiones o la conclusión del doctor Gerardo Modesto Apolo sobre el tema que hemos tratado, cierro el espacio. Carlos, yo me ratifico en que RC5, el correísmo, es una estructura delincuencial con fachada política y con eslogan revolucionario. Por lo tanto, debería, si queremos sincerar y recuperar la institucionalidad de los partidos políticos, debería de desaparecer. Porque así como se identificó que por tales características los choneros son un grupo, un cártel delincuencial, forma parte de los EDOs, lo mismo los tiguerones, etcétera, etcétera, acá queda evidenciado, cumpliendo todos los requisitos, de que RC5 es un cártel delincuencial que a través de la política actúa, del ejercicio político actúa. No todos los que integran RC5 son delincuentes. Ahí ya queda aquellos que o no estaban enterados o se olvidaron y que no son delincuentes, se salgan, como se están desgranando ahora. Y los que quieran seguir en su estructura delincuencial, que sigan, pero que no perjudique a la política del país. Dijo muy bien el doctor Gerardo Modesto Apolo, el correísmo debería desaparecer, debería ser proscrito, no los correístas. Diferenció la organización de los miembros y acaba de hacer una segunda separación que ojalá en los hechos se corrobore. La selección, distanciamiento, purga, saneamiento o rectificación, como lo quieran ver, debería empezar por estos 10 que firmaron la propuesta de reforma al COIP de Santiago Díaz Asque, que solamente se han explicado, pero no se han disculpado. Su explicación los hunde más que su firma, porque resulta ahora que no leyeron lo que firmaron, o lo que es peor, que no entendieron lo que firmaron. Pero más allá de esos 10, un movimiento así debería ser proscrito. Lo que acaba de decir Gerardo Modesto Apolo es parte del deber ser. Todavía no puede ser. Ha sido tan solo por ustedes derrotado, y lo ha advertido sistemáticamente. No está vencido. Y este proceso de reacomodo, de autoinculpación, de saneamiento, de distanciamiento, de aquí está, yo no lo fui, yo no puse, es solamente coyuntural. No se ve a largo plazo, ni se verá a largo plazo nada que sustancialmente varíe una posición que originalmente fue de izquierda hasta que siga teniendo el mismo enfermo de líder, Rafael Correa Delgado. Entonces, es el momento de que ellos decidan con quién se alinean, dado todo lo que se ha probado y lo que se ha involucionado, pues es el momento de que ustedes recuerden, de que el gobierno sepa y de que todos aprendan de que una organización así no se autoextingue jamás. Se la derrota primero, se la vence después y luego
se la proscribe. Delincuentes no deben seguir ejerciendo funciones políticas a propósito de la amplitud de la representación democrática, como sí se ha conseguido en otros países. A cuenta de pluralismo, no puede ser que los corruptos ocupen ahora curules legislativas para hacer lo que acabamos de reseñar en este espacio. Hasta el domingo a las 22 horas. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta.